Mecánico humilde. Se detiene a ayudar a una señora en apuros. Días después, ella regresa y revela su verdadera identidad. El sol de mediodía caía implacable sobre las calles empedradas de San Miguel de Allende, creando ondas de calor que danzaban sobre el asfalto agrietado. Roberto Hernández limpiaba sus manos grasientas con un trapo ya manchado mientras observaba el tráfico desde la entrada de su pequeño taller mecánico. Las paredes de adobe descolorido y los techos de teja roja del barrio colonial contrastaban con el ruido moderno de los motores y claxones que resonaban entre las callejuelas estrechas. «Roberto, ¿ya terminaste con mi combi?», gritó don Esteban desde el otro lado de la calle, ajustándose su sombrero de palma para protegerse del sol. «Ya casi, don Esteban. Dame una horita más», respondió Roberto, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. A sus 35 años, había heredado el taller de su padre, junto con las deudas y la reputación de ser el mecánico más honesto del barrio, aunque no necesariamente el más próspero. El pequeño negocio familiar ocupaba la planta baja de una casa colonial deteriorada que compartía con su esposa María Elena y sus 2 hijos pequeños. Los muros exteriores mostraban las cicatrices del tiempo, pintura descarapelada, grietas que parecían mapas de ríos secos y manchas de humedad que contaban historias de temporadas lluviosas pasadas. Pero Roberto había logrado mantener su familia a flote con trabajo honesto y precios justos, algo que no todos en el Negio podían presumir. Ese martes por la tarde, mientras terminaba de cambiar las balatas a una pick-up Ford del 95, escuchó el sonido inconfundible de un motor que se ahogaba, seguido de una serie de golpes metálicos que solo podían significar una cosa: alguien estaba en serios problemas mecánicos. Roberto salió a la calle entornando los ojos bajo el sol brillante. A unos 50 metros, un BMW sedán plateado estaba estacionado en el arcén, con el cofre abierto y vapor saliendo del motor. Una mujer mayor, vestida con ropa sencilla pero pulcra, estaba parada junto al vehículo, mirando el motor con expresión de desamparo total. La escena le resultó familiar pero extraña al mismo tiempo. Los BMW no eran comunes en su barrio, donde la mayoría de los residentes conducían Tsurus, Chevy monovolúmenes o combis Volkswagen con más años encima que él mismo. Sin embargo, la expresión de frustración y preocupación en el rostro de la mujer era universal, sin importar el valor del automóvil. «¿Necesita ayuda, señora?», preguntó Roberto, acercándose con pasos calmados, limpiándose las manos en su overol azul marino que llevaba bordado su nombre en letras rojas descoloridas. La mujer levantó la vista hacia él. Tendría unos 60 años, cabello gris recogido en un moño sencillo, arrugas que hablaban de una vida vivida, pero ojos que conservaban una chispa de determinación. Su ropa, aunque modesta, estaba impecablemente limpia. Una blusa blanca de algodón, falda gris hasta la rodilla y zapatos cómodos de cuero negro, ligeramente gastados, pero bien cuidados. «Ay, joven, no sé qué le pasó. Iba manejando normal, cuando de repente empezó a salir todo este vapor», explicó con voz suave pero preocupada, señalando hacia el motor humeante. Roberto se acercó al cofre y echó un vistazo rápido. El problema era evidente. Una manguera del radiador había reventado, probablemente por el calor extremo del día combinado con la edad del componente. Gotas de anticongelante verde formaban pequeños charcos sobre el pavimento caliente, evaporándose casi instantáneamente. «Es la manguera del radiador, señora. Se reventó por el calor». «¿Viene de muy lejos?», preguntó Roberto, notando las placas del Distrito Federal en el vehículo. «De la Ciudad de México. Vengo a visitar a mi hermana que vive aquí, pero ahora no sé cómo voy a llegar»,
respondió la mujer, y Roberto pudo detectar una ligera preocupación en su voz que iba más allá del simple inconveniente mecánico. Roberto miró su reloj. Las 3 de la tarde. Si se apuraba, podría conseguir la refacción en la casa de autopartes de don Joaquín antes de que cerrara para la comida, arreglar el carro y aún tener tiempo de terminar con la pick-up de don Esteban antes del anochecer. Mire, señora, yo tengo un taller aquí cerca. Puedo remolcar su carro y arreglárselo. La manguera no cuesta mucho y el trabajo tampoco. En 1 hora y media la tengo rodando otra vez, ofreció Roberto, sin pensar realmente en las complicaciones que esto podría traer a su día ya apretado. Los ojos de la mujer se iluminaron con alivio genuino. ¿De verdad haría eso por mí? No lo conozco de nada y mi carro... Hizo una pausa, mirando el BMW como si fuera a añadir algo más, pero simplemente agregó: debe estar ocupado con otros trabajos. Para eso estamos, señora, para ayudar, respondió Roberto con una sonrisa sincera, ya dirigiéndose hacia su taller para buscar las cadenas de remolque. El taller de Roberto se transformó esa tarde en un escenario de contrastes. El BMW plateado, reluciente a pesar del vapor y el polvo del camino, desentonaba completamente entre las herramientas oxidadas, los neumáticos apilados en las esquinas y las piezas de repuesto organizadas en estantes improvisados hechos con tablones de madera y bloques de cemento. La señora, quien se había presentado simplemente como Elena, se sentó en una silla plástica blanca que Roberto había sacado de su casa, abanicándose con un periódico local mientras observaba trabajar al mecánico. El contraste era llamativo. Ahí estaba una mujer que claramente no pertenecía al barrio, pero que parecía completamente cómoda esperando en el ambiente austero del taller. ¿Cuánto tiempo lleva con este negocio?, preguntó Elena mientras Roberto trabajaba bajo el cofre, su voz mostrando un interés genuino que iba más allá de la conversación casual. Pues toda la vida, señora, respondió Roberto desde debajo del cofre, aflojando las abrazaderas de la manguera dañada. Mi papá lo empezó cuando yo tenía 10 años. Aprendí viendo, ayudando, y cuando él se enfermó, pues tuve que hacerme cargo completamente. Ya tiene, déjeme pensar, 15 años que se murió. Lo siento mucho. Debe haber sido difícil, comentó Elena con sinceridad, dejando de abanicarse por un momento. Sí, pero pues así es la vida, ¿no? Uno tiene que seguir adelante. Tengo esposa e hijos que mantener, y este taller, aunque no dé para mucho, al menos nos da de comer todos los días. Roberto emergió del cofre, limpiándose las manos y mostrando la manguera reventada. Mire, aquí está el problema. Esta manguera ya tenía sus años y con el calor de hoy, pues no aguantó. Elena examinó la pieza de caucho agrietada y se fijó en las manos de Roberto, callosas, con cicatrices pequeñas de años de trabajo, con herramientas y metal, uñas permanentemente manchadas de grasa, a pesar de los intentos constantes de limpieza. Eran las manos de un hombre que trabajaba duro para ganarse la vida. ¿Y dónde va a conseguir el repuesto?, preguntó Elena. Aquí a la vuelta hay una casa de autopartes. Don Joaquín me fía cuando necesito, y yo le pago cuando puedo. Es buen hombre, nos conocemos desde niños. Roberto miró su reloj y frunció el ceño. Pero ya son las 3:30. A las 4 cierra para irse a comer y no abre hasta las 6. Si no llegó ahorita, va a tener que esperar hasta más tarde, señora. Váyase, váyase. Yo aquí la espero, lo animó Elena, pero Roberto detectó algo en su expresión, una ligera preocupación que no lograba ocultar completamente. Mientras Roberto salía corriendo hacia la refaccionaria, Elena se quedó sola en el taller. Se levantó de la silla y comenzó a caminar lentamente por el pequeño espacio, observando todo con atención. Las herramientas estaban organizadas a pesar de ser viejas, cada una en su lugar específico.
Un calendario con una imagen de la Virgen de Guadalupe colgaba de una pared, marcado con fechas de citas y recordatorios escritos a mano. En una esquina, una pequeña radio tocaba música grupera a bajo volumen. Lo que más le llamó la atención fue un rincón donde Roberto tenía algunas fotografías familiares pegadas a la pared. Una foto de boda, donde un Roberto más joven sonreía junto a una mujer hermosa en vestido blanco sencillo. Otra foto de dos niños pequeños, un niño y una niña, jugando en lo que parecía ser el patio trasero de la casa. Y una foto más antigua, desgastada por los años, donde se veía a Roberto adolescente junto a un hombre mayor que claramente era su padre, ambos con overoles de trabajo, parados frente a un carro más viejo. Elena se acercó a las fotos y las estudió con atención. Había algo en esas imágenes que le tocó profundamente, la simplicidad genuina de una familia que había construido su vida con trabajo honesto, amor y determinación. No había lujos, no había pretensiones, solo la felicidad auténtica de personas que valoraban lo que tenían. Roberto regresó 20 minutos después, ligeramente agitado pero sonriente, con una bolsa plástica en la mano. La alcancé. Don Joaquín ya estaba cerrando, pero cuando le dije que era para ayudar a una señora que venía de México, me vendió la manguera. «Es buen hombre», anunció Roberto, sacando la manguera nueva de la bolsa. «¿Cuánto le costó?», preguntó Elena, buscando su bolsa. «No se preocupe por eso ahorita, señora. Primero terminemos de arreglar su carro y después vemos lo de la cuenta». Roberto ya estaba de vuelta bajo el cofre, instalando la manguera nueva con movimientos expertos y seguros. Elena lo observó trabajar en silencio. Había algo hipnótico en la forma en que Roberto manejaba las herramientas, como si fueran extensiones naturales de sus manos. Cada movimiento era preciso, económico, resultado de años de experiencia. No había prisa nerviosa, sino la confianza tranquila de alguien que sabía exactamente lo que hacía. «Listo», anunció Roberto después de 40 minutos, cerrando el cofre y limpiándose las manos. «Ahora hay que ponerle agua al radiador y anticongelante nuevo, y debería estar perfecta». Mientras Roberto llenaba el sistema de enfriamiento, Elena notó que la tarde había avanzado considerablemente. El sol ya no estaba directamente sobre ellos y las sombras comenzaban a alargarse entre las calles empedradas del barrio. «Ya está lista, señora. ¿Quiere que la prenda para ver cómo queda?», ofreció Roberto. Elena asintió, y cuando el motor cobró vida con un sonido suave y uniforme, sin rastro del problema anterior, no pudo evitar sonreír con alivio genuino. «¿Cuánto le debo?», preguntó Elena, abriendo su bolsa de mano mientras Roberto cerraba definitivamente el cofre del BMW. Roberto hizo un cálculo mental rápido. La manguera le había costado 200 pesos, el anticongelante otros 100, y por el trabajo podría cobrar 300 más. En total, 600 pesos era un precio justo, considerando que había dejado otros trabajos pendientes para ayudarla. «Pues son 600 pesos, señora. 200 de la manguera, 100 del anticongelante y 300 de la mano de obra», explicó Roberto, consciente de que era una cantidad considerable pero justa por el trabajo realizado. Elena abrió su bolsa y comenzó a buscar en su cartera. Roberto notó que era una cartera sencilla, de piel sintética, gastada por el uso pero bien cuidada. Después de un momento, Elena frunció el ceño y revisó nuevamente. «Ay, no, qué pena», murmuró Elena, contando los billetes que tenía. «Solo traigo 400 pesos en efectivo. Se me olvidó pasar al banco antes de salir de México. ¿Acepta tarjeta?». Roberto negó con la cabeza, un poco apenado. «Lo siento, señora, pero no tengo terminal. Aquí en el barrio casi todo se maneja en efectivo». Elena se veía genuinamente preocupada. «¿Sabe qué?»,
Déjeme ir al centro a buscar un cajero automático. ¿Puede esperarme una media hora? No se preocupe, señora. Roberto levantó una mano para tranquilizarla. Con lo que trae está bien. Los 200 pesos que faltan los puede traer otro día, o si no puede, pues no se preocupe. Lo importante es que ya tiene su carro funcionando y puede llegar a donde va. Elena lo miró con una expresión que Roberto no pudo interpretar completamente. Había sorpresa, pero también algo más profundo, como si estuviera evaluando algo importante. ¿Está seguro? No me gusta quedar a deber, y menos a alguien que me ayudó sin conocerme, insistió Elena. Completamente seguro, señora. Para eso estamos, para ayudarnos entre nosotros. Roberto sonrió sinceramente. Además, se ve que es una persona decente. Si puede traer los 200 pesos algún día, perfecto. Si no, pues también está bien. Elena le entregó los 400 pesos y se quedó parada junto a su carro por un momento, como si estuviera tomando una decisión importante. Finalmente, extendió su mano hacia Roberto. Muchas gracias, Roberto. No sabe cuánto le agradezco lo que hizo por mí hoy. En estos tiempos, encontrar gente como usted es muy especial, dijo Elena, estrechando firmemente la mano del mecánico. No fue nada, señora Elena. Buen viaje y que llegue bien con su hermana, respondió Roberto. Elena subió al BMW, encendió el motor que ronroneó perfectamente y bajó la ventanilla. Roberto, una pregunta más. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo aquí en San Miguel? Toda mi vida, señora. Aquí nací, aquí crecí, aquí formé mi familia y aquí pienso quedarme, respondió Roberto, intrigado por la pregunta. ¿Y está contento? ¿Y con su vida?, preguntó Elena, y había algo en su tono que sugería que la respuesta era importante para ella. Roberto consideró la pregunta por un momento. Pues sí, señora. No tengo mucho, pero tengo lo que necesito. Una familia que me quiere, un trabajo honesto, salud y vecinos que son como hermanos. ¿Qué más puede pedir uno? Elena asintió lentamente, como si esa respuesta confirmara algo que ya sabía. Tiene razón. Que Dios lo bendiga, Roberto. El BMW se alejó por la calle empedrada, dejando a Roberto parado en la entrada de su taller, viendo cómo el carro plateado desaparecía entre las casas coloniales del barrio. Había algo en ese encuentro que le había resultado extraño, pero no podía precisar exactamente qué. María Elena, su esposa, salió de la casa en ese momento, limpiándose las manos en el delantal. ¿Era cliente nueva?, preguntó, acercándose. A su marido. Sí, una señora que venía de México. Se le descompuso el carro aquí enfrente. Roberto le mostró los 400 pesos. Me quedó debiendo 200, pero se veía buena gente. María Elena conocía a su marido lo suficiente para saber que había algo más en la historia. ¿Y? No sé, amor. Había algo raro en ella. No raro malo, sino diferente. El carro era muy caro para la ropa que traía, y sus preguntas eran como si estuviera, no sé, como si me estuviera estudiando o algo así. ¿Te pagó bien al menos?, preguntó María Elena. Siempre práctica. Sí, lo que pudo. Y si no trae lo que falta, pues no pasa nada. No era mucho dinero. Roberto guardó los billetes en su bolsillo. Ven, ayúdame a terminar con la pick-up de don Esteban antes de que oscurezca. Esa noche, durante la cena familiar, Roberto no podía dejar de pensar en Elena. Había algo en sus ojos, en la forma como había observado todo en el taller, en sus preguntas, que le daba vueltas en la cabeza. Pero cuando sus hijos comenzaron a contarle sobre su día en la escuela, Roberto olvidó gradualmente el encuentro extraño, enfocándose en lo que realmente importaba: su familia y el presente que tenía frente a él. No tenía idea de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. 3 días después, Roberto estaba terminando de cambiar el aceite a un Jetta 2010 cuando escuchó el sonido familiar de un motor que conocía. Levantó la vista del cofre y vio el BMW plateado estacionándose nuevamente frente a su taller. Elena bajó del coche,
pero esta vez no venía sola. Un hombre mayor, vestido con un traje gris impecable y zapatos de cuero italiano que brillaban incluso bajo el sol del mediodía, acompañaba a Elena. Detrás de ellos, un segundo vehículo se detuvo. Una camioneta Suburban negra, de la cual descendieron dos hombres en trajes formales que inmediatamente tomaron posiciones discretas pero vigilantes alrededor del área. Roberto bajó lentamente el cofre del Jetta, limpiándose las manos con su trapo habitual, mientras observaba la escena con creciente curiosidad y una pizca de nerviosismo. El contraste entre su pequeño taller y la obvia importancia de sus visitantes era imposible de ignorar. «Buenos días, Roberto», saludó Elena con una sonrisa cálida, pero Roberto pudo detectar algo diferente en su postura, más erguida, más segura. «Buenos días, señora Elena. ¿Todo bien con su carro?», respondió Roberto, acercándose pero manteniendo cierta distancia, instintivamente consciente de que algo importante estaba por suceder. «El carro está perfecto, gracias a usted». Elena hizo una pausa y miró al hombre que la acompañaba. «Roberto, le presento al licenciado Martínez, mi asistente legal». «Licenciado, él es Roberto Hernández, el mecánico del que le hablé». «Tú». Licenciado Martínez se acercó con una sonrisa profesional y extendió su mano. «Mucho gusto, señor Hernández. La señora Aguirre me ha contado mucho sobre usted». «¿Aguirre?». Roberto estrechó la mano del abogado, confundido. «Perdón, creí que se apellidaba Elena». Elena intercambió una mirada con el licenciado antes de responder. «Roberto, mi nombre completo es Elena Aguirre, viuda de Ramírez. El martes pasado no me presenté completamente porque quería ver el tipo de persona que era usted sin que mi apellido influyera en su comportamiento». Roberto frunció el ceño, sin entender completamente las implicaciones. El nombre le sonaba familiar, pero no podía ubicar exactamente de dónde. El licenciado Martínez sacó una carpeta de piel de su portafolio. «Señor Hernández, ¿ha oído hablar de Grupo Ramírez?». El corazón de Roberto se aceleró. Por supuesto que había oído hablar de Grupo Ramírez. Era uno de los conglomerados empresariales más grandes de México, con intereses en construcción, bienes raíces, manufactura y servicios financieros. Sus edificios dominaban el skyline de varias ciudades mexicanas y sus proyectos de desarrollo urbano eran noticia constante en los periódicos nacionales. «Sí, claro, pero…». Roberto miró a Elena con nueva comprensión. «Usted es…». «Soy la viuda de Fernando Ramírez, quien fundó el grupo hace 40 años. Después de su muerte, hace 5 años, heredé el control de las empresas», explicó Elena con voz tranquila pero firme. «Y el martes pasado, cuando mi carro se descompuso aquí enfrente, decidí no revelar mi identidad para ver cómo me trataba un desconocido». Roberto sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. La señora mayor y sencillamente vestida que había ayudado era una de las mujeres más ricas y poderosas de México. De repente, su BMW ya no parecía tan fuera de lugar, y la presencia de los guardaespaldas cobraba perfecto sentido. «Señora, yo no sabía, quiero decir…». Roberto se interrumpió, sin saber exactamente qué decir. «Exactamente», sonrió Elena. «No sabía quién era yo, y aún así me ayudó sin pedir nada a cambio. Me ofreció fiarme el dinero que no tenía. Trabajó en mi carro dejando otros trabajos pendientes y lo hizo todo con una sonrisa genuina y sin esperar recompensa». El licenciado Martínez abrió la carpeta. «Señor Hernández, después de conocerlo, el martes, la señora Aguirre me pidió que investigara un poco sobre usted. Perdone la intrusión, pero queríamos confirmar que sus primeras impresiones eran correctas». Roberto se sintió invadido, pero entendía la lógica. «¿Y qué encontraron?». «Encontramos exactamente lo que ella esperaba», continuó el abogado.
Un hombre trabajador, honesto, que mantiene a su familia con dignidad. Sus vecinos hablan de usted como el mecánico más confiable del barrio. Sus proveedores lo respetan porque siempre paga sus deudas, aunque a veces tarde. Sus clientes lo recomiendan porque nunca los engaña con reparaciones innecesarias. Elena se acercó un paso más. Roberto, en mi posición, estoy rodeada constantemente de personas que me tratan bien porque saben quién soy. Banqueros que me sonríen porque manejo millones. Políticos que me buscan porque puedo financiar sus campañas. Empresarios que quieren asociarse conmigo por conveniencia. Pero usted me ayudó simplemente porque era lo correcto. Señora, cualquier persona decente habría hecho lo mismo, murmuró Roberto, todavía procesando la información. Se equivoca, replicó Elena firmemente. El mundo está lleno de personas que solo ayudan cuando les conviene. Pero usted me ayudó sin saber si alguna vez iba a recuperar su dinero, sin saber si iba a haber algún beneficio. Eso es extraordinario, Eldou. Licenciado Martínez sacó un sobre de la carpeta. Por eso, señor Hernández, la señora Aguirre quiere hacerle una propuesta. Roberto tomó el sobre con manos ligeramente temblorosas, consciente de que su vida estaba a punto de cambiar drásticamente. Elena lo observaba con una mezcla de expectativa y calidez maternal, mientras el licenciado Martínez mantenía su expresión profesional pero esperanzada. «Ábralo, Roberto», lo animó Elena suavemente. Dentro del sobre había varios documentos legales y una carta escrita a mano en papel con membrete de Grupo Ramírez. Roberto comenzó a leer la carta y con cada línea sus ojos se abrían más. ¿Es en serio esto?», preguntó Roberto levantando la vista hacia Elena. «Completamente en serio», respondió Elena. Grupo Ramírez quiere abrir una cadena de talleres mecánicos especializados en servicio de calidad y trato honesto. Necesitamos a alguien que entienda realmente el negocio, que conozca a los mecánicos, que sepa lo que los clientes realmente necesitan. Alguien en quien podamos confiar completamente. El licenciado Martínez explicó los detalles. La propuesta es que usted se convierta en el director de operaciones de Talleres Ramírez. Comenzaríamos con 5 ubicaciones en el Bajío, incluyendo una aquí en San Miguel que sería la Flagship Store. Usted tendría un salario base de 100,000 pesos mensuales, más bonificaciones por desempeño, seguro médico para toda su familia y un porcentaje de las ganancias de la división. Roberto casi dejó caer los papeles. 100,000 pesos mensuales era más de lo que ganaba en 6 meses buenos en su taller actual. Pero hay más, continuó Elena. Queremos que mantenga su taller actual también. Lo remodelaremos completamente, lo equiparemos con las mejores herramientas y se convertirá en nuestro centro de capacitación y taller insignia. Usted conservará la propiedad, pero tendrá acceso a todos nuestros recursos. ¿Por qué?, preguntó Roberto, todavía incapaz de procesar completamente la magnitud de la oferta. ¿Por qué yo? Debe haber cientos de personas más preparadas. Elena se sentó en la misma silla plástica donde había esperado 3 días antes. Pero ahora, Roberto entendía que esa simplicidad había sido una elección consciente, una forma de conectar con él a nivel humano. Roberto, he dirigido empresas durante 5 años desde que murió mi esposo. He entrevistado a cientos de ejecutivos, consultores y especialistas. Todos vienen con diplomas impresionantes, presentaciones elegantes y promesas grandiosas. Pero la mayoría solo ve números en hojas de cálculo. Elena hizo una pausa, mirando alrededor del taller con una sonrisa nostálgica. Usted me recordó a mi esposo cuando era joven. Él también empezó con un pequeño negocio, ayudando a la gente de su barrio. Nunca perdió esa humildad, esa conexión genuina con las personas reales. Y eso es lo que queremos en nuestra nueva división.
Necesitamos a alguien que entienda que detrás de cada carro hay una familia, añadió el licenciado Martínez. Alguien que sepa que cuando una madre soltera trae su carro, no está buscando solo una reparación, sino tranquilidad. Alguien que entienda que la honestidad es más valiosa que las ganancias a corto plazo. Roberto miró hacia su casa, donde podía ver a María Elena asomándose discretamente por la ventana, claramente curiosa sobre la reunión importante que obviamente estaba teniendo lugar. Pensó en sus hijos, en las oportunidades educativas que esto podría darles, en la seguridad financiera que nunca había tenido. ¿Y si no resulta? ¿Y si no soy lo que ustedes esperan?, preguntó Roberto con honestidad característica. Ese es precisamente el tipo de pregunta que confirma que tomamos la decisión correcta, sonrió Elena. Una persona arrogante habría aceptado inmediatamente, asumiendo que puede hacer cualquier cosa. Usted está considerando cuidadosamente las responsabilidades y los riesgos. Eso es exactamente lo que necesitamos en un líder. El licenciado Martínez sacó una pluma dorada de su saco. No tiene que decidir ahora mismo. Puede tomarse el tiempo que necesite para discutirlo con su familia, revisar todos los documentos con un abogado si gusta. Pero, interrumpió Elena, me gustaría que supiera que esta oferta viene no solo de una empresaria, sino de una mujer que reconoce la bondad cuando la ve. El martes pasado, usted me devolvió la fe en que todavía existen personas genuinamente buenas en este mundo. Roberto dobló cuidadosamente los documentos y los guardó en el sobre. Señora Aguirre, necesito hablar con mi esposa. Esta decisión afecta a toda mi familia. Por supuesto. Elena se levantó de la silla. Tómese todo el tiempo que necesite. Pero Roberto, quiero que sepa algo más. Elena se acercó y puso su mano en el hombro de Roberto, un gesto maternal que contrastaba con su poder empresarial. Independientemente de lo que decida sobre el trabajo, los 200 pesos que me fió el martes se han convertido en una inversión. Una inversión en recordarme que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en la calidad de las personas que conocemos. Después de que Elena y su comitiva se marcharon, Roberto se quedó parado en la entrada de su taller, sosteniendo el sobre que contenía una oportunidad que cambiaría su vida para siempre. El contraste era surreal. Hace una hora estaba preocupado por juntar el dinero para comprar refacciones para la semana siguiente, y ahora tenía en sus manos la posibilidad de dirigir una empresa que manejaría millones de pesos. María Elena salió corriendo de la casa, seguida por sus dos hijos, Sofía, de 8 años, y Miguel, de 6, que habían estado observando todo desde la ventana. ¿Qué pasó? ¿Era la señora del carro?, preguntó María Elena, notando inmediatamente la expresión de shock en el rostro de su marido. Roberto la tomó de la mano y la guió hacia adentro de la casa, seguidos por los niños curiosos. Se sentaron alrededor de la pequeña mesa de madera de la cocina, donde habían tomado miles de decisiones familiares a lo largo de los años. «Amor, no vas a creer lo que acaba de pasar», comenzó Roberto, abriendo el sobre y extendiendo los documentos sobre la mesa. «La señora Elena no es una señora común, es la dueña de Grupo Ramírez». María Elena lo miró sin comprender, completamente. ¿Grupo Ramírez? ¿Los de los edificios grandes? Los mismos. Y me están ofreciendo trabajo, no cualquier trabajo. Quieren que dirija una división completa de talleres mecánicos. 100,000 pesos al mes, María Elena. 100,000. El silencio que siguió fue interrumpido solo por el tic-tac del reloj de pared que había pertenecido a la madre de Roberto. María Elena tomó los documentos con manos temblorosas y comenzó a leer, aunque muchos de los términos legales estaban más allá de su comprensión. ¿Es real esto?, susurró finalmente. «Es real», confirmó Roberto, «pero implica muchos cambios.
Tendría que viajar, supervisar otros talleres, tomar decisiones importantes. Ya no sería solo nuestro pequeño negocio familiar. Sofía, que había estado escuchando atentamente, preguntó con la curiosidad inocente de una niña de 8 años. «Papi, ¿eso significa que vamos a ser ricos?» Roberto cargó a su hija en sus piernas. «Significa que vamos a tener más oportunidades. Mijita, podrías ir a una escuela mejor, Miguel también, y mamá no tendría que preocuparse tanto por el dinero. ¿Pero seguirías arreglando carros?», preguntó Miguel trepándose a su otra pierna. «Sí, mi amor, pero de una manera diferente. Ayudaría a muchos mecánicos a hacer mejor su trabajo. No solo arreglaría carros yo mismo». María Elena había estado leyendo en silencio y cuando levantó la vista, Roberto pudo ver lágrimas en sus ojos. «Roberto, esto es como un milagro. Lo sé, pero también me da mucho miedo. ¿Y si no soy suficientemente bueno para esto? Nunca he manejado empleados, nunca he dirigido una empresa grande, pero por eso te escogieron», dijo María Elena con una convicción que sorprendió a Roberto. «Porque eres honesto, porque te importa la gente, porque haces las cosas bien». Esa noche, después de acostar a los niños, Roberto y María Elena se quedaron despiertos hasta muy tarde, hablando sobre todas las implicaciones de la oferta. Discutieron los riesgos, las oportunidades, los cambios que traería a su vida familiar. «¿Sabes qué es lo que más me impresiona de todo esto?», dijo María Elena, acurrucada junto a Roberto en su cama sencilla. «Que todo empezó porque fuiste buena gente con una desconocida. Imagínate si hubieras pasado de largo ese día». «Nunca habría pasado de largo», respondió Roberto. «Tú me conoces. No puedo ver a alguien en problemas sin ayudar». «Lo sé. Y por eso sé que vas a tomar la decisión correcta, sea cual sea». Al día siguiente, Roberto llamó al licenciado Martínez y le pidió una semana para tomar la decisión final. Durante esos 7 días, consultó con don Esteban, quien había sido como un padre para él después de la muerte de su papá. Habló con otros mecánicos del barrio, con sus clientes más antiguos, incluso con el padre García de la parroquia local. Todos le dijeron lo mismo. Era una oportunidad única, pero que no debía olvidar nunca sus raíces ni los valores que lo habían llevado hasta ahí. El domingo por la noche, mientras cenaban en familia, Roberto anunció su decisión. «Voy a aceptar la oferta», dijo. Inmediatamente agregó, «pero con una condición que voy a pedirles. Quiero que parte de las ganancias de los talleres se destine a un fondo para ayudar a familias de mecánicos que necesiten apoyo, becas para sus hijos, préstamos sin intereses para herramientas, apoyo médico cuando se enfermen». María Elena sonrió. «¿Sabes por qué te amo tanto? Porque incluso cuando te va a cambiar la vida, sigues pensando en ayudar a otros». El lunes por la mañana, Roberto llamó al licenciado Martínez y formalizó su aceptación. 2 meses después, Talleres Ramírez abrió su primera ubicación en el taller renovado de Roberto. El pequeño espacio había sido transformado en una instalación moderna, pero que conservaba su calidez humana. Elena Aguirre estuvo presente en la inauguración, cortando el listón junto a Roberto. Durante su discurso, dijo algo que Roberto nunca olvidaría. «Este negocio no se trata de carros, se trata de confianza, de comunidad, de recordar que detrás de cada cliente hay una persona con esperanzas, preocupaciones y sueños». Un año después, la cadena de Talleres Ramírez se había expandido a 10 ubicaciones, todas operando bajo los principios de honestidad y servicio genuino que Roberto había establecido. Él y su familia se habían mudado a una casa más grande, pero en el mismo barrio, porque Roberto insistió en mantener sus raíces. La historia de cómo un acto simple de bondad había cambiado 2 vidas para siempre se convirtió en leyenda.
en San Miguel de Allende. Y cada vez que alguien le preguntaba a Roberto cuál era el secreto de su éxito, él respondía siempre lo mismo: trata a cada persona como si fuera tu familia y nunca esperes nada a cambio por hacer lo correcto. Elena Aguirre y Roberto mantuvieron una amistad que duró muchos años, basada no en negocios, sino en el respeto mutuo entre dos personas que entendían que la verdadera riqueza se mide en la diferencia positiva que haces en la vida de otros. En las paredes del primer taller Ramírez, junto a las herramientas modernas y los equipos de última tecnología, seguía colgando la misma foto familiar que había estado en el taller original. Roberto joven con su padre, ambos sonriendo, ambos orgullosos de su trabajo honesto, porque algunos valores nunca cambian, sin importar cuánto cambie todo lo demás a su alrededor.